mañana. Dios les bendiga. Estamos a jueves, gracias a Dios por su fidelidad en nuestras vidas. Y pues el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. El tema del día de hoy es: el que busca, encuentra. Y la palabra de Dios nos dice por ahí en el libro de Mateo. Si tú tienes por ahí tu Biblia, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas palabras de Jesús, Él nos está invitando al tiempo de oración. Él está diciendo que si nosotros pedimos, el Señor nos va a dar. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, la vamos a encontrar. Si nosotros llamamos, la puerta se abrirá. Qué hermoso son las promesas que nuestro Dios nos hace a través de su palabra, ¿verdad? Voy a quitar voy a quitar el Wi-Fi y dejar nada más los datos porque se me está cortando. Dice, es que se estaba cortando mucho y es por el Wi-Fi de la casa. Hermana Yoli, buenos días, ¿cómo amaneció? Qué gusto saludarle, gracias por estar aquí con nosotros. Le mando un abrazo muy grande, hermana Yoli, Dios le bendiga. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, hermanos, una oración. En la palabra de Dios encontramos muchas oraciones de hombres de fe que clamaron a Dios y que el Señor les escuchó y el Señor atendió sus peticiones. Tenemos muchos ejemplos, pero el día de hoy vamos a ver la oración de Nehemías. Dice el título de nuestro video del día de hoy: el que busca, encuentra. Entonces, hemos estado hablando de la importancia de orar, de clamar, de que tenemos que pedirle a Dios. Y el día de hoy vamos a ver tres muy sencillos puntos que hay en la oración de Nehemías. En esta oración de Nehemías nosotros podemos encontrar 3 tips que nos pueden servir en nuestra vida de oración. No todas las oraciones se hacen igual, ¿verdad? Hay oraciones que se hacen porque las necesidades son diferentes. A veces solamente queremos platicar con Jesús, queremos hablar con Dios y le platicamos todo lo que nos pasa. A veces necesitamos pedirle fortaleza, a veces estamos enfermos, estamos preocupados. Cada oración es distinta de acuerdo a la necesidad. Pero aquí vemos una oración de Nehemías que está pidiéndole ayuda a Dios. Y hay 3 puntos en los cuales vamos a estar analizando en esta mañana y que nos puede servir de referencia también para en una ocasión que nosotros estemos orando y que podamos aplicar estos 3 puntos, hermanos, que Nehemías aplicó. Bueno, Nehemías era el copero del rey. Dice que vinieron los hermanos de Nehemías y le platicaron la destrucción de Jerusalén, que la casa, el templo estaba derribado, los muros caídos, y Nehemías sintió en su corazón un dolor muy grande. Y él empezó a clamar al Señor, a llorar al Señor. Y dice que dice: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escuchó estas palabras, él platica, porque está escrito en primera persona, este versículo, este capítulo 1 de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese, a Nehemías le dolió en el alma, le dolió en su corazón la noticia que acababa de recibir. Le dijeron: mira, Jerusalén está derrotada, están sus puertas, dice, el muro de Jerusalén está derribado.
sus puertas fueron quemadas a fuego. Hay gran desaliento entre el pueblo y hay gran mal, hay afrenta. Y cuando él escucha todas estas noticias, dice la palabra de Dios que él se puso varios días, dice, en duelo, ayunó y oró. Y vamos a ver la oración que Nehemías le hizo a Dios. Vamos a leerla aquí en Nehemías capítulo 1 del 6 en adelante. Y vamos a escuchar la oración que Nehemías le hizo a Jehová. Del versículo 6 al 11. Esté ahora atento tu oído y, empieza. Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si se volviesen a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, entonces vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. De allí, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Gloria a Dios. Mire qué hermosa oración hizo Nehemías a Dios. Pero vamos a analizar 3 puntos de esta oración. El primer punto, Nehemías se presenta delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, y lo primero que hace es decirle, Señor, hemos fallado. Él reconoce su pecado, dice, y dice, no solamente está pidiendo por los pecados de Israel, está pidiendo por los suyos mismos, porque él incluye en esta oración, dice, hemos pecado. No dice, pues mira que el pueblo de Israel pecó, pero mira, yo estoy aquí orando, yo sí soy bueno. No. Él no tenía esa actitud. Él tenía una actitud de humildad, de sencillez y también de reconocer sus pecados. Él estaba diciendo, hemos pecado delante de ti. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos hecho contra ti. Y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y él está reconociendo que han pecado, que el pueblo de Israel se alejó, dice, de los mandamientos, los preceptos y los estatutos que Dios les había dejado. Él reconoce y dice, tú dijiste, Señor, que si nosotros pecábamos, iba a venir la dispersión, iba a venir el castigo. Y así fue. El pueblo de Israel pecó. Y nosotros leemos en los profetas cómo Dios muchas veces le habló a Israel y le dijo, no adores a otros dioses, no hagas lo que los pueblos a los que conquistaste, esas tradiciones religiosas que ellos tienen, no las hagas. Y el pueblo de Israel se revolvió, ¿verdad?, con todas esas ideologías, con la idiosincrasia de los pueblos a los que habían llegado, y hacían lo mismo que esos pueblos. Entonces el Dios les había dicho, no vayan, no adoren esos dioses, no suban a esos montes altos donde ellos adoran a otros dioses. Pero el pueblo de Israel lo hizo. El pueblo de Israel se corrompió. Los profetas les decían, miren, los descubrió tan abiertamente y les decía,
Los príncipes están haciendo pecado. Los vendedores, los que son comerciantes, roban, ponen una balanza que cobran de más. O sea, Dios abrió los ojos, les dijo, miren, están pecando en esto. Los profetas, nosotros podemos leer ahí en la palabra de Dios, todos los profetas eran palabra de Dios para el pueblo y les decía, arrepiéntanse, pero el pueblo nunca quiso reconocer sus pecados. Dijeron, no, estamos bien, no cerraban sus oídos, e incluso a los profetas los maltrataban, los metían a la cárcel. No querían escuchar la palabra que los profetas les estaba dando. Y el pueblo de Israel pecó tanto que Jerusalén cayó. Llegó Babilonia y conquistó el pueblo de Israel. Deportó a muchos de ellos. Entonces vemos cómo vino la caída de Jerusalén. Sus muros fueron derribados. Las puertas quemadas, fue destruido Jerusalén. ¿Cómo es que le estaba pasando todo esto al pueblo de Israel? Por su pecado, porque había pecado. Muchas veces nosotros como personas también bajamos la guardia, dejamos de orar, por una u otra cosa dejamos de congregarnos en la iglesia, dejamos la comunión con Dios, se nos olvida que tenemos que orar, que leer la palabra y nos empezamos a enfriar espiritualmente y después empiezan a venir los problemas, empiezan a entrar por la casa circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros olvidamos los mandamientos de Dios, nos alejamos de los mandamientos de Dios. En este caso así fue. En el caso de Israel, la caída de Jerusalén se debió a su pecado. Y Nehemías está reconociendo su pecado en esta oración. El primer punto, reconocer su pecado. Él vino con humildad, con sencillez y reconociendo sus faltas, reconociendo sus pecados. Pero no solamente se trataba de decir, reconozco mis pecados, sino que una actitud de corregir, de querer cambiar. El arrepentimiento de Nehemías venía desde su corazón, un corazón sincero, un corazón que en verdad estaba reconociendo, diciendo, esta es mi falla. Cada uno de nosotros conocemos nuestras fallas, incluso cuando fallamos delante de Dios, en ese momento decimos, le fallé a Dios. Conocemos nuestras faltas. Nehemías está delante de Dios en esta oración diciéndole, Señor, hemos pecado contra ti, nos hemos alejado de tus mandamientos. Él conocía y decía exactamente el pecado, ¿verdad?, de Israel. El primer punto es reconocer nuestros pecados. Decirle al Señor, mira, Señor, yo quiero arrepentirme, Señor, reconozco que hice esto que a ti no te agrada, Señor, perdóname. Y comprometámonos, Señor, a no volverlo a hacer. Que en verdad mi vida empiece a cambiar. Cuando en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos habla de la nueva vida del cristiano, nos dice, el que peque no peque más, el que contaba mentiras no cuente más mentiras, el que robaba no robe más. Y nos describe, ¿verdad?, ahí una serie de cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. No podemos seguir siendo los mismos cuando en verdad le hemos entregado nuestro corazón a Dios. Porque cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, Él viene y transforma. Y hay un cambio en nuestras vidas verdadero. Pero si no hay un cambio en nuestras vidas, debemos de analizar si en verdad nosotros estamos entregando nuestro corazón a Jesucristo o realmente solo estamos diciéndolo de labios para afuera, pero no queremos desarraigarnos de aquello que nos gusta, porque a veces el pecado es un placer y gusta. Y dices, es que a mí me gusta ir a bailar, me gusta ir a esos lugares de baile, me gusta. Y dices, pero es que es algo que a mí me gusta. Pero analicemos, en ese lugar, esos cantos, esas canciones que tú bailas, ¿son para Dios o son para ti, para tu carne? Eso que tú estás haciendo ahí, ¿es un lugar, es un ambiente que glorifica a Dios o es un ambiente que glorifica al mundo?
Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que alejarnos del mundo. No podemos estar en las dos aguas. No podemos ser fríos y calientes a la vez. Tenemos que tomar una decisión. ¿Seguir a Cristo o seguir en el mundo? Nehemías estaba diciendo, Señor, nos equivocamos. No estábamos obedeciendo tus mandamientos. Perdónanos. Corrige nuestras vidas, ¿verdad? Él estaba diciendo que había una consecuencia por ese pecado. Pero en el segundo punto vemos cómo Nehemías empieza a declarar la palabra de Dios, las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Número 2, hablar esas promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás en tu vida tú puedes decir, oye, es que a mí la promesa de me gusta de serás salvo tú y tu casa. Y tú puedes repetir ese versículo y decirle, Señor, es que tú dijiste que si te sirvo, que si soy obediente, seré salvo yo y mi casa. Señor, yo quiero ser salvo y que mi casa completa sea salva para ti. Tú puedes recordar esas palabras, esas promesas que están en la palabra. Eso hizo Nehemías. Recordó una porción de la Biblia que Dios había prometido al pueblo de Israel y dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. La advertencia estaba hecha, ¿verdad? Lo podemos ver en Levíticos 26:33. Dice, pero si se volvieren a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque la dispersión fuere de extremo a extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Deuteronomios 30, del 1 al 5. Podemos encontrar esa palabra que Nehemías estaba hablando en este momento. Le estaba diciendo, Señor, acuérdate, es que tú dijiste, Señor, tú dijiste que si pecábamos, efectivamente íbamos a ser dispersados. Pero no importa de dónde estuviésemos dispersados, si allá en aquel lugar nos arrepentimos, corregimos, vivimos diferente y empezamos nuevamente a obedecerte, entonces, Señor, tú nos traerás desde donde estemos, tú nos vas a traer de nuevo a casa. Fíjense, Nehemías conocía la palabra y se la recuerda al Señor, se la recuerda a Jehová, le dice, es que tú dijiste. Y hoy él dice, hoy estoy aquí arrepintiéndome. Señor, yo quiero hacer tu obra, yo quiero hacer tu voluntad. Y nosotros podemos decir, he pecado, me he alejado, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor nos dice que no importa si tus pecados fueren rojos como el carmesí, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios transforma ese corazón rojo, lleno de pecado, en un corazón blanco, puro, ¿verdad? El Señor nos transforma, el Señor nos limpia, transforma nuestras vidas, y aunque fuese rojo como el carmesí nuestro pecado, el Señor lo limpia y lo purifica, y entonces pone en nosotros un corazón blanco, dice, como la blanca lana. La blanca lana, cuando la nieve cae, es blanca, ¿verdad? Como la nieve. O bien, si cuando la lana es blanca, 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 dice así, sin mancha, sin la huella de que hubo ahí, así que hubo la maldad, ¿verdad? Que cuando uno a veces hay manchas que quiere uno quitar de la ropa blanca y que no se quiere quitar y queda como amarillito, que queda cafecito. Bueno, Dios dice, aunque fueren rojos como el carmesí, yo transformaré tu vida y tu corazón como blanco como la lana, o sea, blanco, brillante, transparente, precioso. Así es como el Señor nos quiere limpiar, pero tenemos que venir a Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a no volver a caer, a que cuando estés a punto de la tentación tú puedas decirle al Señor, Señor, no voy a volver a caer, ayúdame porque no voy a volver a caer. Eso es lo que Nehemías estaba diciendo en este punto número 2. Señor, tú dijiste que nos ibas a regresar de donde estuviésemos si nosotros nos arrepentíamos. Entonces,
Dice, si volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, si tu vida empieza nuevamente a caminar con Cristo, las cosas serán diferentes. Aquello que el Señor permitió para destrucción, el Señor lo restaura. Solo por favor y gracia, solo por misericordia, porque Él es bueno y misericordioso, como dice Julio César. Hermana María del Rosario Maldonado, Rosy Quintana, mi papá, mi mamá, tía Pati, Dios les bendiga. Qué gusto poderles saludar. Entonces vemos el punto número 1. Él reconoció su pecado. Punto número 2. Le recordó a Dios la palabra, ¿verdad? Él habló una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y número 3. Entonces sí, Él empieza con su petición. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a orar y empezamos, es más, ni Dios glorificado seas, no, derechito, Señor, te pido? Empezamos la oración pidiendo, ¿verdad? Aquí vemos 2 puntos antes de pedir. Reconoció su pecado y recordó las promesas de parte de Dios. Y entonces sí, tercer paso, empieza a pedir. ¿Y cuál fue la petición de Nehemías? Te ruego, oh Jehová, esté ahora tu oído a mi oración que tu siervo hace, y a la oración que tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Fíjese, él está diciendo, yo voy a ir, porque Nehemías estaba dispuesto a ir a restaurar aquellos muros caídos. Iba a reconstruir lo que el enemigo había destruido a causa del pecado del pueblo. Porque el enemigo entró y destruyó porque el pecado hizo que los muros espirituales se cayeran. No los muros físicos, los muros espirituales. Porque cuando nosotros estamos firmes en Cristo, hay unos muros en nuestra familia. Y entonces esos muros no dejan que la destrucción llegue a los hogares. Pero si nosotros no obedecemos a Dios y empezamos a pecar y se nos olvida seguir a Cristo y obedecerle, esos muros están abajo, esos muros espirituales están abajo, y es muy sencillo que llegue el pecado, que llegue la destrucción a los hogares, los ataques, los dardos del enemigo. Es más fácil, ¿verdad?, si no hay muros de protección. Pero cuando hay una mujer que ora, cuando hay un varón que ora, cuando hay un hijo que ora en esa casa, en ese hogar, los muros se levantan y hay protección y no hay destrucción del hogar. ¿Por qué? Porque hay protección, ¿verdad?, a través de la obediencia y comunión con Dios. Pero dice que cuando nosotros volvemos a Cristo y el Señor empieza a restaurar, hermanos, pero aquí Nehemías dice, ayúdame Dios, ayúdame, yo voy a ir a restaurar, ayúdame. Hermanos, necesitamos esa ayuda de Dios. Y Él está pidiendo ayuda al Señor para ir a restaurar lo que el enemigo había destruido allí en Jerusalén. Claro que Nehemías iba a ser ayudado, fue ayudado por el rey, porque Nehemías le está pidiendo a Dios que ponga gracia delante del rey, porque él era el copero del rey. Y efectivamente, hermanos, cuando Nehemías va con el rey, le dice su situación, el rey le da cartas, le da madera, le da dinero, lo protege, le manda ejército para que lo guíen en el camino hasta Jerusalén, porque estaban en tiempos de batalla y no era fácil cruzar hasta Jerusalén. Y el rey le ayuda en todo a Nehemías. ¿Por qué fue esto? Porque Nehemías se puso en manos de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, ante cualquier circunstancia que vayamos a hacer, si vamos a ir con el doctor, si vamos pues no sé, a lo que vayamos a hacer, si nosotros ponemos en manos de Dios esa circunstancia, Dios se va a glorificar en ello. Así fue lo que hizo Nehemías, puso su confianza en el Señor. Y Nehemías, hermanos, a través de Nehemías fue restaurado no solo familias enteras, la nación entera, por un hombre de fe, por un hombre humilde que se humilló delante de Dios, por un hombre que no quería vivir en pecado, por un hombre que quería corregir su vida, y la cobertura de Dios
se amplió para todo el pueblo de Jerusalén y empezó la restauración. Dice la palabra de Dios que ellos en 52 días, 52 o 53, no me acuerdo, hermanos. Déjenme, veo aquí en la palabra para no contar mentiras. ¿En cuántos días se levantó el muro? Espérenme. Así es, como dice nuestra hermana Yoli, no es por nosotros, sino es por Él. Dice, fue terminado el muro, en Nehemías 6:15, fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Un muro levantado en 52 días. ¿Hubo batalla? Sí. ¿Hubo enemigos? Sí. No fue fácil, pero Dios estaba con Nehemías. Hermanos, pasemos por lo que pasamos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravilloso, ¿verdad? Orar en todo tiempo porque necesitamos siempre su ayuda, para que Él nos guíe con su Santo Espíritu. Amén. Qué bonito es cuando ponemos en manos de Dios nuestra vida para que seamos guiados. ¿Verdad que está hermosa la oración de Nehemías? Usted la puede volver a leer ahí en Nehemías capítulo 1. Solamente el capítulo 1 solamente tiene 11 versículos, es muy cortito, pero ahí podemos aprender mucho a través de esta oración de este hombre de fe que Dios levantó, que Dios usó, que fue un gran líder y que Dios lo llevó para iniciar con la restauración de Jerusalén que había sido derribada. Hermanos, quizás tú eres el escogido para ir a restaurar lo que el enemigo hizo en tu familia. Solamente nos tenemos que levantar, solamente que tenemos que creerle al Señor y el Señor lo hace. Pero alguien tiene que empezar la obra. Alguien tiene que decir, yo me levantaré, oraré y trabajaré para que mi casa sea restaurada. Y dice el Señor que si nosotros nos humillamos, nos arrepentimos, no importa, porque Él dice, hasta donde los hayan llevado yo los traeré. Era la palabra que Dios le había dado a su pueblo. Así dice el Señor, no importa cómo esté tu casa, si tú te levantas, si tú clamas, si tú oras, restauraré tu hogar. Hermanos, Dios lo hace, soy testigo de ello. Dios restaura vidas, Dios restaura corazones, pero se necesita alguien valiente, un Nehemías que se levante y ore, reconozca su pecado, clame al Señor, le diga al Señor, Señor, tú me has dado estas promesas, porque hermanos, cuando alguien nos da una palabra, ¿no te ha tocado que te dan una palabra que justamente tú necesitabas? Y hay una promesa para tu familia, hay una promesa para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Cuando hay una promesa, no sé qué promesa te haya dado tal vez alguien ahí en la iglesia, que alguien que te haya dado una palabra, o mismo Dios te lo haya revelado a ti a través del Espíritu Santo, que te haya dicho, tú serás, no sé, llamado a las naciones, o tú serás un adorador de Dios, o no sé, la promesa que el Señor te ha dado. Si nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, tú dijiste, Padre, tú dijiste que yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, tú dijiste que mis hijos serían siervos tuyos, y recordar esa palabra, hermana, esas promesas nos fortalecen a nosotros mismos, ¿verdad? Nos levantan el ánimo y Señor, tú dijiste, tú lo harás. Hermanos, qué maravilloso es cuando nosotros venimos al Señor, porque Él empieza a hacer cosas extraordinarias, Él empieza a transformar vidas. Ay, Dios le bendiga a mi hermana Lucero Ugarte desde el Oro. Dios le bendiga, hermana. Iglesia de Cristo es la respuesta. Les amamos. Qué gusto me da saludar a mi hermana Lucero. Dios le bendiga. Mi hermana Saraí Ríos, que siempre también está por aquí. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué maravilloso es, ¿verdad? Orar al Señor. Reconocer que hemos fallado. Hablar la palabra de Dios y clamar al Señor. Porque Él dice, si tú pides, te dará. Él te dará. Si tú buscas, encontrarás. Qué importante es venir al Señor, al Rey de Reyes, Dios Todopoderoso. Hermanos, yo creo que el día de mañana,
jueves no vamos a poder transmitir porque vamos a estar fuera de la ciudad. Y a esta hora yo creo que vamos a andar en carretera, entonces el día de mañana no vamos a tener transmisión. De todas maneras ahí lo pongo un anuncio con el favor de Dios. Ahí les pido que estén orando por nuestro viaje. Y pues Dios les bendiga, que tengan muy bonito día. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por sus bendiciones? Gracias a Dios por su palabra, porque es fiel y verdadera y cada día nos instruye, porque hermanos, Dios nos instruye para bendición, para crecimiento. Y Él quiere que nosotros cada día nos acerquemos más a Él a través de su palabra. Mi hermana bella Alexandra, Dios le bendiga también grandemente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, de la oración de Nehemías. Gracias, mi Cristo, porque tú nos enseñas cada día, Señor, en tu palabra a reflexionar, a decir, Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Qué tengo que corregir? Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cada día más a acercarnos a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos instruyes, Señor. Guíanos, Señor, a través de la luz de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos ser entendidos, que nuestros oídos sean abiertos, no solo para escuchar, sino para poder hacer la palabra en nuestras vidas, ejecutar tus mandamientos en nuestras acciones, Señor. Guíanos, Padre bendito. Seamos transformados desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que tú empieces a obrar milagros y maravillas en los hogares, en las vidas de una manera poderosa, Señor. Tu gloria descienda, Señor, sobre cada familia de una manera poderosa, Señor, y que tu palabra, Señor, que lo que tú haces en los hogares brille de tal manera que muchos otros vengan a ti, que muchos otros quieran conocerte, Señor, y también seguirte y obedecerte. Gracias, Señor, que seamos testigos fieles de un cambio verdadero en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta mañana. La hermana Lupita, qué gusto me da saludarla también. Dios me la bendiga grandemente. Mi hermana Lupita, mi esposo Julio César también, que está por aquí. Dios te bendiga, esposo. Y pues a cada uno de ustedes que nos acompañaron ahorita en vivo. Y también un saludo muy especial para todas las personas que nos ven más tardecito, por ahí de mediodía. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto nos da saludarlos. Y pues nuevamente los invito a que vayan a YouTube. Porque ya estamos subiendo todos los videos que se borran, que están a punto de borrarse, los estamos subiendo para tener un archivo ahí en YouTube. Así es de que le invito a que siga la página de YouTube de Caudal de Vida Parral en YouTube, para que nos siga por allá y nuestros videos puedan llegar a más personas que lo necesiten. Hermana Raquel Quiñones, mi hermana de sangre, Dios te bendiga, te quiero mucho. Y pues no se les olvide darle like, seguir la página, el canal de YouTube, Caudal de Vida Parral. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan muy bonito día. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos con el favor de Dios el viernes, si Dios nos lo permite. Bendiciones.